La década de los 70 en Texas tiene un color particular en la memoria colectiva. Es el color de las luces de neón de los autocines, el brillo del cromo de los coches grandes y la inocencia de una juventud que todavía creía estar a salvo en sus pequeñas comunidades. Fort Worth, en 1974, era una de esas ciudades donde la gente dejaba las puertas abiertas, y donde el mayor peligro para un adolescente parecía ser un corazón roto. Pero la noche del 17 de febrero, esa burbuja de seguridad estalló con una violencia tal que sus fragmentos siguieron hiriendo a una comunidad entera durante casi medio siglo. Esta es la historia de una chica que lo tenía todo: belleza, fe y futuro. Una chica que fue arrancada literalmente de los brazos de su novio en un estacionamiento oscuro, mientras gritaba pidiendo una ayuda que no llegó a tiempo. Durante 46 años, su asesino caminó libre, envejeció, tuvo hijos y nietos, y se comportó como un vecino ejemplar, creyendo que el secreto de aquella noche moriría con él. Pero no contó con un enemigo que no existía en 1974, la memoria genética. Bienvenidos a Archivos Fríos. Hoy abrimos el expediente que demostró que el ADN nunca olvida. Karla Ann Walker tenía 17 años. Era la definición de la chica de al lado, americana. Estudiante de la preparatoria Western Hills, era animadora, popular, pero profundamente religiosa y amable. Sus amigos la describían como una luz, alguien incapaz de generar enemigos. La noche del 17 de febrero de 1974 era especial. Era el fin de semana del día de San Valentín. Se celebraba el baile de invierno de la escuela. Karla llevaba un vestido azul pálido, elegante, con una flor en la muñeca. Su novio, Rodney McCoy, jugador de fútbol americano del equipo de la escuela, vestía su mejor traje. Eran la pareja perfecta de la época. Fueron al baile, bailaron, rieron. La noche transcurrió con la magia típica de la adolescencia. Al terminar el evento, como muchos otros jóvenes, no querían que la noche acabara. Decidieron ir a dar una vuelta. Rodney conducía el coche de sus padres. Se dirigieron al estacionamiento de un local popular, el Ridlea Bowl, una bolera que era el punto de encuentro social de la zona. Llegaron al estacionamiento. Estacionaron el coche en una zona un poco apartada, buscando privacidad para hablar y besarse antes de volver a casa. El reloj marcaba la medianoche. El coche estaba apagado. La oscuridad los rodeaba. De repente, la puerta del lado del pasajero, donde estaba sentada Karla, se abrió de golpe. No hubo aviso, no hubo una figura acercándose en la distancia. Simplemente, la puerta se abrió y el infierno entró. Una mano fuerte agarró a Karla. Rodney se giró, sorprendido. Vio a un hombre, una silueta oscura recortada contra la escasa luz del estacionamiento. El hombre no dijo: "Esto es un asalto". El hombre sacó una pistola automática tipo Ruger. Apuntó a Rodney. Rodney, en un acto de instinto protector, intentó agarrar a Karla, intentó tirar de ella hacia adentro, pero el agresor fue brutal. Golpeó a Rodney en la cabeza con la culata del arma. El golpe fue seco y devastador. La sangre empezó a manar de la cabeza de Rodney, cegándolo, aturdiéndolo hasta el borde de la inconsciencia. El mundo se volvió borroso para él. Entre la niebla del dolor, escuchó a Karla gritar: "Rodney, ayúdame, Rodney", y escuchó una frase del secuestrador, dicha con una calma psicopática: "Voy a matarte". El hombre arrastró a Karla fuera del coche. Ella luchó, se aferró al marco de la puerta, se aferró al asiento, pero la fuerza bruta ganó. El agresor la arrastró hacia la oscuridad. Rodney, semi-inconsciente, intentó salir del coche, pero sus piernas no respondían. Cayó al asfalto. Vio como el hombre subía a Karla a otro vehículo estacionado cerca. El coche arrancó y se perdió en la noche de Fort Worth, llevándose a la chica del vestido azul. Rodney quedó allí, sangrando, solo, con el eco de los gritos de su novia resonando en un estacionamiento vacío. En ese momento, comenzó una tortura psicológica para el que duraría más de 4 décadas. La culpa del sobreviviente. La pregunta eterna de: ¿podría haber hecho más? Pero la realidad es que nadie podía haber hecho más contra un depredador que había salido esa noche no a robar, sino a cazar.
Antes de descubrir cómo la tecnología moderna logró cazar a este monstruo cuando todos habían perdido la esperanza, quiero pedirte algo. Historias como la de Karla Walker nos recuerdan que la justicia no tiene fecha de caducidad. Si te gusta ver cómo el ADN atrapa a los criminales que se creían intocables, suscríbete a Archivos Fríos y activa la campana. Tu apoyo nos ayuda a contar estas historias de redención. La noticia del secuestro de Karla Walker sacudió Fort Worth como un terremoto. No era común que una chica fuera arrancada de un coche en un lugar público. La policía se movilizó de inmediato. Rodney McCoy, a pesar de sus heridas en la cabeza, dio su testimonio desde el hospital. Describió al hombre, blanco, de complexión media, pelo estilo militar o corto, quizás con una peluca. Describió el arma, describió el terror. Pero la descripción era genérica, podía ser cualquiera. La policía, los amigos, la familia y cientos de voluntarios peinaron la ciudad. Buscaron en parques, en carreteras, en edificios abandonados. El padre de Karla hizo súplicas en televisión: por favor, devuélvanla. No haremos preguntas, pero el secuestrador no quería rescate, quería posesión. Pasaron 3 días, 72 horas de agonía lenta. El 20 de febrero de 1974, la búsqueda terminó de la peor manera posible, en una zona rural cerca del lago Benbrook. En una alcantarilla de concreto, un canal de drenaje, cerca de una carretera poco transitada, un oficial encontró el cuerpo. Era Karla. Todavía llevaba puesto su vestido azul de baile, ahora sucio y desgarrado. La autopsia reveló un nivel de crueldad que indicaba que no había sido un crimen pasional rápido. Karla había estado viva durante días, había sido retenida, había sido violada repetidamente, había sido golpeada y estrangulada hasta la muerte. Pero hubo un hallazgo toxicológico que desconcertó a los forenses de 1974. En su sangre, encontraron rastros de morfina. ¿El asesino la había inyectado para sedarla y mantenerla dócil, o para torturarla? El uso de morfina sugería que el asesino tenía acceso a medicamentos, o conocimientos médicos, o era un adicto funcional. No era un detalle común en un crimen callejero. La escena del crimen en la alcantarilla también proporcionó pistas físicas. Se encontró un cargador de pistola Ruger calibre .22 cerca del lugar, un cargador que, curiosamente, tenía huellas dactilares parciales, pero no las suficientes para un cotejo directo con la tecnología de la época. Y lo más importante, aunque en 1974 no sabían su valor real, en el vestido y en la ropa interior de Karla, había fluidos biológicos del asesino. Semen. Los forenses de la época hicieron lo único que podían hacer. Tomaron muestras, las secaron y las guardaron en una caja de evidencia, en un almacén refrigerado. Quizás algún día, debieron pensar, ese algún día tardaría 46 años en llegar. Durante las semanas y meses siguientes, la investigación fue intensa pero frustrante. La policía interrogó a decenas de sospechosos, interrogaron a exnovios, interrogaron a criminales sexuales locales, incluso interrogaron a un hombre llamado Glenn Samuel McCurley. McCurley vivía cerca, trabajaba en un turno de noche, tenía antecedentes menores y poseía una pistola Ruger .22. El mismo modelo del cargador encontrado. La policía lo trajo. Le preguntaron por su arma. Él dijo: esa pistola me la robaron hace semanas. No sé dónde está. Era una mentira conveniente. Como no tenían pruebas físicas para ligarlo al crimen, las huellas no eran claras y no existía el ADN. Y como McCurley parecía un hombre trabajador, casado y con hijos, lo dejaron ir. El asesino salió por la puerta principal de la comisaría, volvió a su casa, cenó con su familia y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. El caso se enfrió. Rodney McCoy se graduó, pero la sombra de esa noche nunca lo dejó. Se casó, tuvo hijos, pero siempre cargó con la mirada de la ciudad que se preguntaba, ¿por qué no peleó más? ¿Por qué la dejó ir? La familia de Karla envejeció esperando una respuesta. Los detectives se jubilaron. El expediente de Karla Walker se convirtió en una caja polvorienta en el sótano del Departamento de Policía de Fort Worth,
una historia de terror que se contaba en los bailes de graduación para asustar a las nuevas generaciones. Parecía el crimen perfecto, pero el asesino cometió un error fundamental. Dejó su código genético en la escena, y no sabía que la ciencia estaba avanzando más rápido que su esperanza de vida. En las siguientes partes, daremos un salto en el tiempo hasta el año 2020. Veremos cómo una nueva generación de detectives desempolvó la caja, cómo una empresa privada llamada Outram Labs usó una tecnología revolucionaria para construir un árbol genealógico inverso y cómo, finalmente, la policía fue a buscar la basura de un anciano en un McDonald's para confirmar que el abuelo amable del vecindario era, en realidad, un monstruo dormido. Durante 46 años, el expediente de Carla Walker durmió en la oscuridad. Se convirtió en una caja fría, uno de esos casos que los detectives viejos miran con frustración antes de jubilarse, sabiendo que se van a casa dejando a un monstruo suelto. El mundo cambió, cayó el muro de Berlín, nació Internet, llegaron los teléfonos inteligentes, pero en Fort Worth, Texas, para la familia Walker, siempre era febrero de 1974. La tecnología de ADN llegó a finales de los 80, y hubo intentos. Se intentó extraer perfil del vestido en los años 90 y en los 2000. Pero la muestra era demasiado pequeña, demasiado degradada, o simplemente no coincidía con nadie en el CODIS, la base de datos nacional de criminales del FBI. Si el asesino no había vuelto a cometer un crimen grave por el que fuera fichado con ADN, era un fantasma invisible para el sistema tradicional. Pero en 2019, la suerte de los criminales antiguos se acabó. Dos detectives de la unidad de casos fríos de Fort Worth, Leah Wagner y Jay Bennett, decidieron que no iban a dejar que este caso muriera. Sabían que existía una nueva herramienta, una tecnología revolucionaria que estaba cazando asesinos en serie por todo Estados Unidos, como al famoso asesino del Golden State. Se llamaba genealogía genética forense. La premisa es fascinante y aterradora para los delincuentes. Ya no hace falta que tu ADN esté en la base de datos de la policía. Basta con que el ADN de un primo lejano, o una tía abuela que nunca conociste, esté en una base de datos pública de genealogía como GEDmatch o Ancestry. Si alguien de tu árbol genealógico quiso saber sus orígenes y subió su saliva a internet, involuntariamente te entregó a la justicia. Los detectives Wagner y Bennett tomaron la evidencia más preciada. ¿Qué tenían? El vestido azul pálido que Carla llevaba esa noche y su ropa interior. Sabían que era un riesgo. Cada vez que descongelas y tocas una muestra antigua, corres el riesgo de destruirla para siempre. Si fallaban, no habría segunda oportunidad. Enviaron la muestra a un laboratorio privado en Texas llamado Outram Labs. Outram no es un laboratorio común. Son especialistas en ADN difícil. Pueden tomar cantidades microscópicas de material genético degradado, comido por bacterias durante décadas, y reconstruir un perfil completo. El proceso fue lento. Los científicos tuvieron que limpiar el ruido químico de la muestra, pero meses después, lograron lo imposible. Obtuvieron un perfil genético completo del asesino. No era un nombre todavía, era una secuencia de datos, pero era el mapa del tesoro. El equipo de genealogistas de Outram comenzó a trabajar. Subieron el perfil a las bases de datos públicas, y el sistema arrojó coincidencias. No era el asesino directamente, eran primos terceros, primos cuartos, gente que vivía en otros estados, que no tenía nada que ver con el crimen. Pero eso era suficiente. Los genealogistas empezaron a construir el árbol genealógico hacia atrás. Encontraron a los bisabuelos comunes, y luego empezaron a bajar por las ramas del árbol, identificando a cada descendiente. Fue un trabajo de detective de biblioteca, buscar obituarios, actas de nacimiento, registros de matrimonio en periódicos antiguos. Tenían que encontrar una rama de la familia que hubiera vivido en Fort Worth, Texas, en 1974. Tenían que encontrar a un hombre. El árbol se fue cerrando, se descartaron ramas, se descartaron mujeres, hasta que todas las líneas convergieron en un solo apellido, McCurley, y dentro de esa familia, había 3 hermanos. Uno estaba muerto, otro vivía lejos,
El tercero vivía en Fort Worth en 1974. Y no solo eso, el tercero, Glenn Samuel Curley, todavía vivía allí, en la misma casa, a pocos kilómetros de donde secuestraron a Carla. Cuando los detectives leyeron el nombre en el informe de OTRAM, se les heló la sangre. Corrieron a los archivos físicos de 1974, desempolvaron las cajas de papel amarillo y buscaron en la lista de sospechosos originales. Y ahí estaba, Glenn Samuel Curley había sido interrogado días después del crimen porque tenía una pistola del mismo calibre. Lo habían tenido en sus manos, y lo habían dejado ir. El asesino había estado viviendo una vida de jubilado, celebrando cumpleaños y podando el césped, burlándose de la justicia durante 46 años, antes de ver cómo la policía montó el operativo de vigilancia para robarle la basura a este anciano y confirmar su identidad sin que él lo supiera. Quiero pedirte que te suscribas. El caso de Carla Walker es la prueba de que la ciencia es el enemigo natural de la impunidad. Si te fascina cómo el futuro atrapa a los fantasmas del pasado, dale like a este video y activa la campana. Tu apoyo nos permite seguir investigando. Verano de 2020. La pandemia mantenía a la gente en sus casas, lo cual facilitaba la vigilancia. La policía de Fort Worth montó guardia frente a una casa modesta en el sur de la ciudad. Allí vivía Glenn Curley, un anciano de 77 años. Para sus vecinos, era un hombre tranquilo, un poco gruñón quizás, pero inofensivo. Nadie sabía que ese abuelo que sacaba la basura tenía en su conciencia las torturas y los gritos de una adolescente de 1974. Los detectives tenían el nombre gracias a la genealogía, pero eso no es suficiente para un arresto. En un tribunal, un árbol genealógico es una pista, no una prueba irrefutable. Necesitaban su ADN directo para compararlo con el semen del vestido. No podían simplemente ir y pedirle una muestra, porque si él se negaba o sospechaba, podía huir o suicidarse, llevándose la justicia a la tumba. Tenían que conseguir su ADN de forma subrepticia. Legalmente, tenían que hacer un traspool recolección de basura. La ley en Estados Unidos establece que una vez que sacas tu basura a la acera, al espacio público, deja de ser propiedad privada. Cualquiera puede tomarla, incluida la policía. Los detectives esperaron. Observaron los hábitos de Curley. Vieron el día que sacaba los contenedores. Esperaron a que el camión de la basura estuviera cerca para no levantar sospechas. Se adelantaron y tomaron las bolsas de plástico negras de su contenedor. Se llevaron la basura a la comisaría como si fuera oro. Abrieron las bolsas. Entre restos de comida y papeles viejos, buscaban el santo grial de la biología, saliva. Encontraron utensilios de comida desechables, pajitas popotes, cucharas, servilletas usadas. Enviaron estos objetos al laboratorio forense. La espera fue tensa. Si el ADN no coincidía, la teoría genealógica estaba mal y habían perdido el tiempo. Pero si coincidía, el 4 de septiembre de 2020, el laboratorio llamó a los detectives. El ADN extraído de la basura de Glenn Curley era una coincidencia perfecta con el perfil de ADN del asesino de Carla Walker. Era él, sin margen de error. Una probabilidad de 1 en 1000 billones. Los detectives Wagner y Bennett sintieron el peso de la historia sobre sus hombros. Habían resuelto el caso más antiguo y doloroso de la ciudad. Pero el trabajo no había terminado. Tenían que arrestarlo, y tenían que hacerlo con cuidado. Era un hombre de 77 años, sí, pero también era un hombre que había torturado y matado. Podía estar armado, podía ser peligroso, y sobre todo, querían una confesión. Querían mirar a los ojos a ese hombre y preguntarle por qué. El 21 de septiembre de 2020, un equipo táctico y los detectives se acercaron a la puerta de Curley. Tocaron el timbre. Glenn abrió la puerta. Parecía frágil, confundido. Señor Curley, tenemos que hablar con usted sobre un asunto antiguo. No le dijeron estás detenido por asesinato de inmediato. Lo invitaron a hablar. Sorprendentemente, Curley accedió. Quizás su arrogancia le hizo pensar que podía engañarlos de nuevo, como lo hizo en 1974. O quizás, en el fondo, sabía que este día llegaría. Se sentó en la sala de interrogatorios, una sala moderna, con cámaras HD, muy diferente a las oficinas llenas de humo donde había estado 46 años atrás. Los detectives empezaron suave. Le preguntaron por su vida, por el 74, por su pistola Ruger,
Él repitió la misma mentira, me la robaron. Entonces, los detectives pusieron las cartas sobre la mesa. Glenn, no estamos adivinando. Sabemos que fuiste tú. Tu ADN estaba en ella. Tu ADN estaba en el vestido. La reacción de Curley fue de un silencio pétreo. Su mundo de mentiras, construido durante medio siglo, se derrumbó en un segundo. Ya no era el vecino respetable. Volvía a ser el depredador del estacionamiento. Y lo que salió de su boca a continuación no fue una negación furiosa, sino la aceptación resignada de un hombre que sabe que la ciencia no miente. En las próximas partes, veremos el interrogatorio final, el juicio donde Rodney Coy, el novio sobreviviente, ahora un anciano, pudo por fin señalar al culpable y quitarse la culpa, y el destino final de Curley, que demostró que a veces la justicia llega justo a tiempo para ver morir al villano en una jaula. Agosto de 2021. El Palacio de Justicia de Fort Worth, Texas. Habían pasado 47 años, 6 meses y 3 días desde la noche del baile. El mundo había cambiado irreconociblemente, pero dentro de la sala del tribunal, el tiempo pareció colapsar sobre sí mismo. En el banquillo de los acusados se sentaba Glenn Samuel Curley, ahora de 78 años. Ya no era la sombra fuerte y amenazante del estacionamiento. Era un anciano en silla de ruedas, con problemas de audición y aspecto frágil. Pero los ojos eran los mismos, los ojos fríos que habían mirado a Carla mientras le inyectaba morfina. En el estrado de los testigos, se sentó otro anciano, un hombre con el cabello gris y el rostro marcado por décadas de dolor silencioso. Rodney Coy, el novio de Carla, el chico que esa noche tenía 17 años y que recibió el culatazo en la cabeza. El testimonio de Rodney fue el momento más desgarrador del juicio. Durante casi medio siglo, Rodney había vivido con una culpa que no le pertenecía, la culpa del superviviente. La ciudad, los susurros y su propia conciencia lo habían torturado con la idea de que no hizo lo suficiente, de que no peleó lo suficiente para salvarla. Con la voz quebrada, Rodney narró ante el jurado los hechos de 1974. Revivió el olor del interior del coche, el sonido de la puerta abriéndose, el golpe que lo cegó. Relató cómo la sangre le corría por los ojos, impidiéndole ver con claridad. Y relató el último recuerdo que tenía de Carla, sus gritos alejándose en la oscuridad. Carla giró su cara hacia mí y gritó: Rodney, ve por mi papá, ve por mi papá. Esa frase lo había perseguido en pesadillas durante toda su vida adulta. Al señalar a Curley en la sala, Rodney no solo identificó a un asesino, se liberó a sí mismo. La tecnología había probado lo que él siempre supo, que se enfrentó a un monstruo armado y que sobrevivir fue un milagro, no una cobardía. La fiscalía presentó la evidencia de ADN. Era irrefutable. La probabilidad de que fuera otra persona era astronómica. También presentaron la pistola Ruger, la misma pistola que Curley dijo que le habían robado en el 74, había sido encontrada escondida en su casa en 2020. Nunca la había perdido, la había guardado como un trofeo o por precaución. Ante la montaña de evidencia, la defensa de Curley se desmoronó. Al tercer día del juicio, ocurrió algo inesperado. Glenn Curley, viendo que no tenía escapatoria, decidió cambiar su declaración. Se levantó con dificultad, miró al juez y, con una voz ronca y sin emoción, dijo: culpable. Admitió el secuestro, admitió la tortura, admitió el asesinato. No pidió perdón, no explicó por qué. Simplemente, aceptó que el juego había terminado. La sala quedó en silencio. Para la familia de Carla, para su hermana Jean, que había liderado la lucha durante décadas, ese culpable fue el sonido más dulce del mundo. No les devolvía a Carla, pero les devolvía la verdad. Les confirmaba que su lucha no había sido en vano y que el monstruo tenía nombre y apellido. Antes de llegar al desenlace final en la prisión y a la reflexión sobre cómo la ciencia está cazando a los asesinos del pasado, quiero pedirte que te suscribas. El caso de Carla Walker es un faro de esperanza para miles de familias que esperan justicia. Si crees que ningún crimen debe quedar impune, únete a Archivos Fríos y comparte este video. La sentencia fue automática tras la confesión, cadena perpetua. El juez condenó a Glenn Samuel Curley a morir en prisión. A sus 78 años, esa sentencia era una garantía de que sus últimos días los pasaría mirando barrotes, no el jardín de su casa. Fue trasladado a una unidad médica penitenciaria en Texas. La justicia humana había hecho su trabajo. Tarde, pero lo había hecho. Sin embargo, la justicia divina, o el destino,
tenía un calendario más acelerado. En julio de 2023, menos de 2 años después de su condena, Glenn Curley murió en el hospital de la prisión. Murió solo, sin la simpatía de nadie, marcado como un asesino y violador. Su muerte cerró definitivamente el capítulo legal. No hubo apelaciones, no hubo libros de memorias, no hubo circo mediático. Simplemente, el mal se extinguió. Para la familia Walker, la muerte de Curley no fue motivo de celebración, sino de cierre. Jim Walker, el hermano de Carla, dijo en una entrevista: "No tenemos odio. El odio te consume. Tenemos paz. Sabemos quién fue y sabemos que pagó". Rodney McCoy pudo, por fin, dejar de mirar atrás. Pudo visitar la tumba de Carla y decirle: "Lo atrapamos". El caso de Carla Walker se convirtió en un hito para la genealogía genética. Demostró que esta herramienta no es solo para identificar ancestros lejanos, sino para limpiar las calles de depredadores que se esconden en el tiempo. Gracias a este caso, se han resuelto docenas de otros crímenes en Texas y en todo el mundo. El vestido azul de Carla, que durante años fue un símbolo de tragedia, se convirtió en la llave que abrió la celda de su asesino. El legado de Carla Walker es inmenso. En su nombre, se han financiado laboratorios, se han cambiado leyes para facilitar la recolección de ADN. Pero sobre todo, su historia nos recuerda que la verdad es paciente. El asesino pensó que había ganado porque pasaron 10 años, luego 20, luego 30. Pensó que si se comportaba bien, si iba a la iglesia, si saludaba a los vecinos, el universo olvidaría lo que hizo en esa alcantarilla. Pero el universo no olvida. La biología no olvida. Cada célula que dejó atrás era un testigo silencioso esperando que la tecnología fuera capaz de escuchar su testimonio. En Archivos Fríos, cerramos este expediente con una sensación de triunfo agridulce. Carla no tuvo la vida que merecía. No fue a la universidad, no se casó, no tuvo hijos, pero su memoria logró derrotar al tiempo. El misterio del baile ya no es un misterio, es una lección de perseverancia. A todas las familias que todavía esperan esa llamada, que todavía guardan una caja de evidencia en un sótano, no pierdan la fe. La ciencia avanza cada día, y los monstruos, aunque sean viejos, siguen teniendo miedo a que alguien toque a su puerta. Soy Magnus, y esto ha sido el caso Carla Walker. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las décadas. Si este video te ha emocionado o te ha indignado, compártelo. Que el nombre de Carla siga brillando. Suscríbete al canal para la próxima investigación. Hasta entonces, recuerda que el pasado nunca está realmente muerto, solo está esperando ser descubierto.